Hola. Bueno, genial. Ahora sí. Nos vemos, nos escuchamos. Tuvimos un problema. Ahí Romy tuvo un problema con la aplicación. Hola, Joa. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mientras esperamos, le comparto un videíto. I mean, we've had 50 years of assault on Palestinian rights. I think they're the most terrorized, or at least with the Iraqi people, they're the most terrorized people on earth, and have been for so many years. Practically every Palestinian lives in constant harassment, threat of violence, humiliation, been that way for a long, long time. مين إرهابي؟ أنت إرهابي. مين إرهابي؟ 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 أنت إرهابي. مين إرهابي؟ أنا إرهابي. كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي. ماكلني وأنا عايش ببلادي. قتلني زي ما قتلت أجدادي. أجل القانون على الفاضي، ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي. علي قاضي نهايتي بادي. حلمك انقل فوق معنى آلية، حلمك لآلية تصير بالمقابر أكترية ديمقراطية والله انكم ناسية. من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية قبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية، وهنا ديتنا إرهابية. يعني ضربتني وبكيت، سبقني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت نطيت وحكيت. ما انتوا بتخلوا ولاد صغار يرموا حجار ما لهمش اهل يدبوهم بالدار. ايش كنو نسيت انه سلاح ضب الاهل تحت الحجار، وهلا لما وجع الفار بتناديني ارهابي. مين ارهابي؟ انا ارهابي. كيف ارهابي وانا عايش في بلادي؟ مين ارهابي؟ انت ارهابي. ماكلني وانا عايش في بلادي. ليش ارهابي؟ عشان دمي مش هادي، حامي عشان رافع راسي وارض بلادي. قتلوا حبايبي انا لحالي، اهلي تشردوا حضلي انادي. انا مش ضد السلام، السلام ضدي. علي بده يهدي، تراثي بده يمحي، واللي بيحكي كلمه بيشد وراه همه بيكون زلمه تعملوا منه رمه. ومين انتو؟ لسه امتى كبرتوا؟ اطلعوا قديش قتلتوا قديش شتمتوا. امياتنا بيبكوا ابياتنا بيشكوا اراضينا بيخطفوا. انا بقولكم مين انتو كبرتوا في دلع، احنا كبرنا في فقر. مين كبر في وسع ومين كبر في جحر. صار في داعي عملتوا منه اجرامي، وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي. مين ارهابي؟ انا ارهابي. كيف ارهابي وانا عايش ببلادي؟ مين ارهابي؟ انت ارهابي. ماكلني وانا عايش ببلادي. امتى ببطل ارهابي؟ لما تضربني كف واديك خدي تاني. كيف تتوقع مني اشكر اللي هداني؟ تعرف ايش انت ولي كيف دخياني؟ راكع ركبي وايدي مربطات، عيون بالارض وجثث مزتتات، بيوت مهدومه عائلات مشردات، اطفال يتيمه حريه بكنفشات. انت امر انت اردن احنا بنقبر، ما علينا بنصبر وجعنا بنستر. اهم شيء انك تحس بامان، تريح وتسيب لنا الالام. ما هو دمنا دم كلاب حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان، يعني دمنا ارخص من دم الكلاب. لا دمي غالي راح ادافع عني لو تناديني ارهابي. مين ارهابي؟ 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 انت ارهابي. هذه الاركان تكون كلها. شوف الشجرة، شوف مش حرام هذا كسروه؟ حرام هذا عمره 200 سنة زي الشجر هذا. 200 سنة كانت العالم تعيش منه وتاكل منه، راحوا كسروه. Bueno, es un grupo palestino de rap, hip hop, no sé bien cuál es la distinción, ustedes me sacarán de la ignorancia, que se llama DAM, D-A-M, compuesto por dos muchachos y una chica.
El video original no lo encontré, así que pasé este. Tiene que ver con uno de los temas que vamos a hablar, que tiene que ver con la situación de lo que conocemos como Medio Oriente, a lo largo de la segunda posguerra hasta la actualidad. Esperen que lo saco. Y específicamente también sobre el, nivel, el tipo de guerra en la segunda posguerra. ¿Hay dudas, cuestiones, charlas? ¿Estamos bien? Yo aso mi referencia. Vamos a retomar entonces la clase de Tercer Mundo, ¿sí? El mal logrado, perdón Romina, el mal logrado disco de Fito Páez. Y, ¿cómo se llama? Vamos a tratar de llegar sin pisarnos con la clase, también esto relacionado con la clase de crisis 73 y con la desintegración del bloque soviético y que en el mundo actual, ¿no? O sea, los que estuvimos viendo la clase pasada es el surgimiento del tercer mundo, vamos a ver el desarrollo y la crisis. Como hemos dicho anteriores veces, todos los temas que siguen al tema de Segunda Guerra Mundial, de posguerra, los tenemos que ver en paralelo y comprenderlo como una dinámica en conjunto que nosotros tratamos de descomprimir en diferentes facetas, pero esto vamos a ver más que nunca que está interrelacionado. En la clase pasada, producto del partido, y hoy se nos repite, habíamos cortado en justamente el África subsahariana y la integración desigual a lo que es el mundo de posguerra. Vamos a compartir de nuevo PowerPoint. Vamos a ir para arriba. ¿Cómo tarda? Bueno, tercer mundo. Vamos a avanzar, vimos la descolonización, diferentes momentos de la descolonización, la explosión demográfica, el primer tema que trabaja Hobsbawm, cómo tarda en avanzar, el poder militar, que tiene que ver con las características de este mundo. Un lugar principal es justamente la relación Estados Unidos en nuestra América, pero también en la avanzada militar y los comandos militares en el resto del mundo, en el conflicto global sobre la Guerra Fría, que envalentonó y permitió el avance del poder militar. Vimos también el tipo modélico que es a partir del desarrollo americano, de América Latina, de la ISI, de la industrialización por sustitución de importaciones, que fue el modelo que tomaron muchos países para el desarrollo luego de la segunda posguerra, en la inmediata descolonización, que va a ser el modelo central en lo que es los 50 y los 70. Y hemos visto cómo este modelo no pudo avanzar en justamente el África subsahariana. El otro tema que desarrolla centralmente Hobsbawm, ustedes me hablan, ¿sí? Por favor, por el chat, es el tema del campo, ¿no? El desarrollo junto con la industria, ¿qué pasa en el campo? Tengamos acá una consideración principal. No vamos a hablar centralmente en esta clase, todos quisiéramos hablar, ¿no? De Fidel Castro, del Che Guevara, de la relación de los movimientos de liberación, etc. En los textos no es un eje central, salvo un poco más presente en el texto de Béjar, pero tampoco es el tema central, ¿no? A pesar de esto, y venimos hablando de los 68, una de las cuestiones que aparece en el 68 es todavía la discusión sobre el rol del movimiento obrero y centralmente del obrero, el obrero fordista, el obrero que de reivindicaciones de reformistas salariales, que no se pliega a los movimientos huelguistas, movimientos de transformación radical de la juventud y de los estudiantes de los 60, 70. Y aparece junto con esto, aparte de la izquierda radical, aparecen los movimientos guerrilleros.
acá lo que tenemos y va a ser eje del tercer mundo, es una ruptura con el modelo revolucionario marxista-leninista, ¿no? Que tiene por eje la toma del poder central, y el poder central donde se ubica en la ciudad, ¿no? Acá lo que estamos hablando es del campo. ¿Y qué habita en el campo? Centralmente el campesinado. A pesar de que en el capítulo anterior habíamos visto que con Hobsbawm el proceso de transformación de este campo, que hay una expulsión de habitantes justamente campesinos a las ciudades en el proceso de industrialización y el desarrollo, pero sigue siendo, ¿sí?, un sujeto central, no solo central, sino el eje de los nuevos movimientos de liberación, ¿sí?, el sujeto campesino, que es el habitante central del mundo del tercer mundo, ¿no? Y esto es importante porque justamente es algo que se inaugura con el maoísmo, con las tesis maoístas, que van a romper con la mirada central marxista-leninista, aunque ellos digan que es una continuidad, digamos, es un cambio, una transformación, una adecuación del marxismo a las condiciones chinas, que tiene por eje el campo y la ciudad, ¿no? Ya no sería justamente el proceso de la huelga general de masas, etcétera, sino sería el movimiento de liberación que avanza del campo a la ciudad. Y esto es un tema que va a estar muy presente ahora en todos los movimientos guerrilleros y de liberación del momento. Pero ahora bien, justamente como eso estaba presente, estaba en la cosmovisión general y en el conflicto latente de la Guerra Fría, es lugar de atención principal para los gobiernos, tanto de uno como de otro bando de la Guerra Fría. Todavía en el tercer mundo, la mayoría de la población, a diferencia del primero y segundo mundo, continuaba viviendo de la agricultura y de la capacidad agrícola, ¿no? Y en sí el campesino, ¿sí?, arrendatario o cual sea su situación, tenía un desinterés por el desarrollo, era tendiente a la autosubsistencia a nivel rural, y tenía un débil vínculo con los estados. Pensemos centralmente en África, también en Asia, en el sur de Asia, o en el Asia Oriental, y pensemos en nuestra América, ¿no? Como lugares centrales. Pero pensemos centralmente en esa América profunda. ¿Cuál es la relación de la modernidad con esta población rural? De conflicto. Va a ser necesariamente conflicto, va a ser amenazante, va a ser algo que va a ir cambiando de a poco, y en esto los gobiernos de los movimientos de descolonización va a ser central en este cambio, esta relación de esos vínculos que decía que no existían, que van a empezar a establecerse. La mayoría de los campesinos asiáticos, por ejemplo, estaba peor alimentado y sufría la presión demográfica que limitaba la tierra. Había un problema del desarrollo agrícola muy profundo. Y la revolución económica global, digamos, el desarrollo, ¿cómo les llegó? Les llegó en formato de el camión, la gasolina, las alpargatas, el bidón de plástico, y centralmente también en la polarización de campo y ciudad, ¿no? O selva y ciudad, o costa e interior, digamos. ¿Sí? En estos mundos, ¿sí?, que a nosotros por nuestra geografía y el tipo de poblamiento de nuestra Argentina nos cuesta pensarlo, traslademos nuestro pensamiento a Indochina, y vamos a ver una gran diferencia entre lo que es el centro costero, donde estaba el eje del desarrollo, y lo que es las montañas y la selva, ¿no?, donde habitaba el campesino centralmente. Otra diferencia profunda va a ser justamente el mundo de la escritura frente al mundo ágrafo y tradicional, entre varias comillas, que es el mundo de los gobiernos y del Estado, ¿no? El mundo de la escritura versus el mundo de la tradición y preponderancia de la religión. Y esto implicaba una división entre un ellos y un nosotros, entre los que sabían leer y escribir y nosotros que a la vez dominábamos, en base a la tradición, dominábamos una lengua comunitaria, ¿sí?, una lengua ancestral, la lengua de nuestros padres, la lengua materna, pero que no necesariamente
va a ser la lengua de los nuevos estados. Pensemos en esto también, ¿no? Un mundo diferente, pensemos más en nuestros Andes americanos, donde se vive y existen diferentes lenguas originarias, pero existe una lengua que es la lengua del colonizador, que se impuso sobre las demás, que las transformó en dialectos, ¿no? Y las ocultó, las obliteró y hasta las silenció. Bueno, todo esto mucho más en la India con unas 2000 lenguas, ¿no? Que existe el idioma inglés como lengua franca por largo tiempo, hasta el día de hoy inclusive, pero con una lengua nacional que va a ser el hindi, que se va a imponer por sobre las demás, ¿sí? Aunque existe un sistema de doble lengua, siempre la imposición del Estado y por lo tanto de la burocracia del Estado sobre las demás lenguas vernáculas es importante. Y en este sentido va a haber, y va a ser uno de los problemas que se van a vivir a lo largo del mundo postcolonial en estos países, es la debilidad de la construcción de la identidad nacional, que uno de sus rasgos centrales en la construcción del nacionalismo, como vimos, es justamente la construcción de una lengua que es el soporte identitario para la construcción del nosotros, ¿no? Y justamente al degradarse a las otras, a dialectos o lenguas secundarias, no hay una integración en el ser nacional, ¿sí? Y eso va a despertar justamente, principalmente en los 80, cuando esos estados descolonizados vayan entrando en el proceso de crisis, en un despertar de los autonomismos que muchas veces se van a transformar en movimientos radicales de separación y construcción nacionalista, ¿no? Muchas veces ligados, por ejemplo, a los temas religiosos, ¿no? O a identidades religiosas, que van acompañados con la persistencia regional de la lengua, con la persistencia regional de una religión minoritaria frente a la religión mayoritaria del Estado. Ese va a ser uno de los centrales problemas, donde vemos que no es un problema campesino tan solo, sino es un problema que vive justamente esta construcción de los estados-nación que van a construir un modelo homogéneo que a la vez un modelo homogéneo de identidad nacional y de construcción homogénea sobre una territorialidad que a la vez es ficticia y dentro de ella conviven diferentes mundos conformados por cosmovisiones, religiones, identidades, etc. Y esto va a ser un choque, ¿sí? ¿Para quién? Para ese hombre o mujer que vaya a salir de su área rural, de su aldea rural, y vaya a la ciudad a conseguir trabajo, ¿sí? En las nuevas industrias de la industrialización por sustitución de importaciones. Va a ser un choque de identidad, de integración, ¿no? Va a ser acá en nuestra América, lo conocemos bien, el cabecita negra, el que se va a segregar, permanentemente va a vivir en los suburbios, en áreas marginales, pero también va a construir una aspiración, esa aspiración justamente de ascenso social, para la emigración, para educar mejor a los hijos, para construir esta idea de mi hijo el doctor, el hijo que supere al padre. Y en este sentido vemos la importancia central de la educación, en cuanto que la educación en estos estados recientemente creados, o sea, la posibilidad del uso de la lengua y la inserción dentro de la burocracia estatal, permita garantizarse un empleo, una subsistencia, ¿no? En tanto que el Estado va a ser el principal consumidor de recursos a nivel nacional, y en este sentido no es solo ganarse la subsistencia en muchos casos, o tener un empleo, sino conseguir un estatus por encima del resto de la población. ¿Por qué? Porque pertenecer al Estado te permite los contactos o el puesto burocrático necesario para estampar justamente un sello en el papel necesario para poder establecerte y conseguir tal cosa o tal otra, y por tanto la creación justamente de las clientelas, los acomodos, las comisiones, etcétera, ¿no? Que se ven en el mundo en general, pero justamente en estos estados descolonizados mucho más, ¿sí? Porque tiene que ver con esta construcción débil del Estado. En este mundo rural, la política van a llevar adelante los gobiernos del tercer mundo, sean de
el color político que sea, porque en unos casos lo va a llevar adelante el mismo Estados Unidos en Japón, o en Taiwán, o en Corea, justamente para limitar la avanzada de la posible avanzada del comunismo, ¿no? Pensemos que también Corea, Taiwán, Japón son líneas de fronteras con el avance del comunismo, la Revolución China de 1949, tuvo como eje central al campesinado, ¿no? Como modélico y era referencia, y por tanto, digamos, tuvo su eje las políticas de reforma agraria, sea obviamente el gobierno popular chino o sea del mismo Estados Unidos para contrarrestar su peso. Pero también estos socialismos, los socialismos nacionales que habíamos dicho, la reforma agraria en la India, ¿sí? Que no va a cambiar sustancialmente la estructura agraria porque justamente va a haber expropiaciones, pero esas tierras se van a dar en oferta en el mercado, pero no se van a dar créditos a tasas accesibles para que puedan justamente ser adquiridas por los campesinos, y esto es algo que se repitió en muchos otros lugares. ¿Por qué? Porque las políticas de reformas agrarias fueron muy variadas. Hubo desde nacionalización y colectivizaciones a división y subasta y venta, ¿no? O reparto de tierras. O, por ejemplo, un típico reparto de tierra va a ser el Egipto nacerista, ¿no? Que va a ser modelo para Irak, para Siria, para Argelia, etc., ¿no? O la Revolución Boliviana del 52, o la reforma agraria en Perú, también con líderes militares al frente, ¿no? Militares nacionalistas. O sea, eh, en sí los argumentos políticos van a ser totalmente diversos, pero van a tener, por un lado, o la construcción del sujeto para la revolución, o evitar que el sujeto se transforme en revolucionario. ¿Se entiende? Ninguno va a tener el peso en su discurso político sobre la argumentación y validación de la reforma agraria en la productividad, en mejorar la productividad, sino el peso va a estar en la igualdad, en la dignidad. Se va a demostrar que va a ser más eficiente que el latifundio o las granjas colectivas soviéticas, pero no va a ser más eficiente, ¿sí?, que la gran producción capitalista mecanizada, digamos, ¿no? No va a crear en la mayoría de los casos, sobre todo en América Latina, donde se implementa la reforma agraria, una mejora o sea, no va a crear un granjero al estilo farming americano, no va a crear a la familia Ingalls, ¿no? Que es justamente lo que tenía en mente de Sarmiento hasta los desarrollistas de este momento. Va a crear, ¿qué cosa? Comunidades. ¿Por qué? Porque el sujeto, sobre todo en nuestra América, y eso lo resalta Howard, que es un estudioso de América Latina y de estos procesos, con esta idea de primitivismo, pero que es real, lo que va a darse es la construcción de un campesino que estaba pendiente y esperando la recuperación de su tierra ancestral, que es una demanda que tenía hace 500 años, y lo que va a terminar haciendo es, cuando le den la reforma agraria, apropiarse en forma comunitaria, muchas veces a la vez jerárquica, en esa división comunitaria, de la tierra, repartírsela y producir para subsistir, y tener al mercado como una válvula de seguridad para esa subsistencia, pero no produce para el mercado, ¿se entiende? O sea, va a haber no es que entra en la lógica capitalista, ¿sí?, de maximización de recursos, no es la lógica y la mentalidad campesina indígena, que es el sujeto de estas reformas agrarias, la que va a permitir el desarrollo integral del capitalismo, etc., ¿no? Entonces, estamos acá en un debate justamente sobre la modernidad del campesino, ¿sí?, y también de cuáles son las aspiraciones de ese sujeto que se le da una agencia sociológica, ¿sí?, sin tener en cuenta su verdadera mentalidad como visión y esperanza de construcción de su mundo. O sea, su mundo no superaba
en el marco de las comunidades de su tierra, ¿no? En este mundo. Ahora sí, abarcamos los temas propiamente políticos que toca Hobsbawm, ¿no? La creación y formación de este tercer mundo. Estos estados postcoloniales estaban agrupados bajo distintas categorías, ¿no? El primer mundo, obviamente, hablamos del mundo capitalista, el segundo mundo hablamos del mundo socialista o el bloque socialista, y tenemos al resto, el tercer mundo, caracterizado por el mundo pobre, el mundo subdesarrollado o en desarrollo, ¿no? Con diferentes niveles de dependencias con respecto al primero o segundo mundo. En conjunto que los agrupaba, sobre todo en la cosmovisión, recuerden ustedes que estamos hablando del mundo de posguerra, es este descrito del mercado que viene a solucionar la falta de desarrollo o la libre empresa como motor del desarrollo. En esto, ya lo hemos descrito, había un desánimo, y a la vez un desánimo en que el primer mundo, introduciéndolos en su dinámica de disputa con el segundo mundo, podía llevar adelante un progreso para estos países. Países que venían de ser colonizados por el primer mundo. Por tanto, lo que se va creando a la vez es el movimiento, perdón, me salté una imagen, es el movimiento de países no alineados, ¿no? Con respecto a la disputa de la Guerra Fría, lo habíamos visto en el discurso del Che, que la lógica es mantener la equidistancia de ambos polos. ¿Y quién va a ser los líderes de este movimiento? En primer lugar, acá lo tenemos, este trío tan mentado de Tito. Esto es en la reunión que tienen en Blitz, Tito, que lo tenemos acá de traje blanco, un personaje terrible, con el Perón árabe, Nasser, y el amigo Nehru, ¿sí? Estos tres países, de tendencias y orígenes políticos totalmente diferentes y de tradiciones totalmente diferentes, van a ser los promotores de este movimiento de no alineados. Todos ellos se decían socialistas. Bueno, Tito era el que lideró la guerrilla comunista yugoslava para la liberación del nazismo. Nasser es el presidente de facto, digamos, el coronel Nasser, una vez derrocada por un golpe militar la monarquía que había dejado los británicos salirse de Egipto, y Nehru, como dijimos, del Congreso Nacional Indio, un brahman de origen, pero socialista de ideas. Todos ellos van a ser los líderes anticoloniales que se van a transformar en el eje de la conformación de este movimiento, que no va a tener una ideología de conjunto, sino el no ser usados o no querer ser usados, y a la vez jugar, ¿no? En la disputa entre el bloque comunista y el bloque socialista, ¿no? ¿Por qué? Porque todos ellos a la vez estaban dispuestos a recibir ayuda de la Unión Soviética, como la recibió Nasser, como la recibió Nehru, ¿sí? Y por tanto, la respuesta de Estados Unidos va a ser la búsqueda de aliados justamente en este mundo tercermundista, y que va a conseguir justamente el aliados ¿dónde? En aquellos países que de raigambre conservadora, no liderados por gobiernos que se habían liberado como gobiernos construidos por movimientos de liberación, ¿no? Y esos van a ser, por ejemplo, claramente el Irán de la Persia del Shah, ¿sí? Antes de 1979, Arabia Saudita, ¿no? Donde van a construir y Turquía, ¿no? La Turquía de los militares nacionalistas, que junto con Pakistán, enfrentado a la India de Nehru, van a conformar el CENTO, ¿no? Organización del Tratado Central, o Tailandia e Indonesia, que van a, perdón, Indonesia no, Malasia, que van a construir el CIATO, ¿sí? O los gobiernos con Filipinas, ¿no? También, o la OEA, que bueno, ya es anterior a la conformación de los bloques, pero claramente está bajo la égida, la vemos hoy, de Estados Unidos, ¿no? Que todos ellos van a ser conformaciones regionales que van a ser el parangón con la OTAN. La respuesta, ¿sí? Va a ser la creación de la conferencia de Bandung,
que va a reunir a todos estos países, ¿sí? Incluidos algunos claramente comunistas, socialistas, como es la China de Mao, ¿sí? Que no se van a unir a ninguno de estos bloques, ni tampoco al Pacto de Varsovia, y lo que van a tratar de hacer es construir fronteras, ¿sí? Que las limiten de los conflictos, ¿no? A llegar a algunos acuerdos. Pero inclusive dentro de ellos, por ejemplo, China y India en el 61 van a tener conflictos bélicos, ¿sí? Que persiste hasta hoy. Dentro de la Guerra Fría van a existir otras guerras frías, ¿sí? Una de las más álgidas hasta el día de hoy es la Guerra Fría en esto que es el centro del subcontinente indio, más que el centro, digamos, es el norte, pero es el centro de Asia, que es la región de Cachemira, que es ahí al pie, al borde del Himalaya, a 4.000 metros de altura. Es una región de conflicto permanente entre Pakistán y la India, dos países creados en el 47, luego de la descolonización del Irak británico, pero también que se incorpora en el conflicto China, en la China comunista, que tiene las pretensiones de reconstruir las dimensiones que tenía el imperio, el último imperio Qing, y donde se vieron varias guerras. La misma guerra del 47, que tiene su origen en la partición misma de estos dos estados, la guerra del 65, la del 71, que divide a Pakistán de oriental, que sería el Pakistán que hoy se llama Bangladesh, del Pakistán occidental que hoy que mantiene su denominación, y la última guerra del 99, que se estuvieron a punto de tirar bombas atómicas, ¿sí? Justamente la India, para, al desarrollar y tener su propio programa atómico, Pakistán para esta competencia se vuelca a apoyo de Estados Unidos, India se recuesta sobre la Unión Soviética, y acá tenemos cómo las guerras frías se relacionan entre una región, en un país, se relacionan con la guerra fría a nivel global, y promueve la aceleración de conflictos. Pero no olvidemos que esto no es más que una continuación, ¿sí? De la herencia colonizadora de Occidente, que lo que hizo fue el dividir y reinar entre los hindúes y los musulmanes, que aceleraron, incrementaron las disputas internas entre ellos en el proceso de descolonización, que terminaron creando dos guerras, creando dos países diferentes con sendas guerras entre ellos. La última guerra, la anterior guerra, la del 71, es muy interesante como Behar dice que la derrota de Pakistán en la guerra del 71 contra India se puede relacionar con la guerra y la derrota del mundo árabe frente a Israel en 1967, ¿no? Y es importante estos dos momentos, porque es un momento de quiebre, 1967-71, que tiene que ver con la crisis de los nacionalismos, y en este caso de los nacionalismos árabes. Uno de los argumentos centrales del nacionalismo árabe era la posibilidad de volver a unir a todo el mundo árabe, que tiene ¿por qué se llama mundo árabe? Porque tiene una lengua común, a diferencia de otras regiones, aunque existe en su interior, por ejemplo, la lengua tuareg, ¿sí? La preponderante es el árabe, o pueblos que se han arabizado han adoptado el árabe, y así como han adoptado justamente la cultura y la religión islámica en su mayoría, y por tanto existe también una tradición y herencia común que los proyecta a un futuro común de liberación, ¿no? Es justamente el nacionalismo árabe lo que viene a centrar es la idea de reproyectar hacia futuro esa grandeza que había tenido el esplendor árabe del desarrollo del califato maometano, y luego el abasí, etc., ¿no? Esa gran expansión del mundo árabe lo quería recuperar en función de sacarse de encima el peso colonial. Y eso lo hacía
industrial, como dijimos, y enfrentando el último legado colonial en la región, que es la implantación del Estado de Israel de 1948. ¿Sí? En 1948, el 15 de mayo, se funda Israel, y con el apoyo de Gran Bretaña, luego con el apoyo de Estados Unidos, y se van a sentir como una daga en el corazón del mundo árabe, a la vez en un punto estratégico que domina el Mediterráneo oriental, pero a la vez el paso del Mediterráneo hacia el Océano Índico a través del Mar Rojo, y el control de la península de Sinaí. Y a la vez Israel se crea expulsando al pueblo palestino, o sea, con una limpieza étnica de 750.000 personas. Y eso es lo que va a llevar justamente a las revoluciones de los ejércitos árabes, que van a derrocar a los gobiernos que habían dejado tanto Francia como Gran Bretaña, y ahí vamos a tener la figura de Nasser, pero vamos a tener otras figuras como la de Gaddafi, como las figuras del partido Baas, ¿sí? Son partidos que a la vez van a tener una tendencia, justamente como dijimos, nacionalista y secular, ¿sí? Eso es importante. Que son figuras potentes, las figuras de los gobiernos, que a la vez se van a sentar como ideas de paterfamilia, que van a dominar y van a ser los padres protectores de sus pueblos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando a papá viene otro que se los presentaba como un debilucho e impotente, y viene y le pega tremendo sopapo en la guerra del 67, y nada más ni nada menos vence en tan solo 6 días a 3 gobiernos? Al gobierno de Egipto, de Nasser, al gobierno de Jordania, que en ese momento, sí, todavía se llamaba Jordania, ya se llamaba Jordania, y el de Siria, ¿sí? Y logra a la vez en esa guerra del 67 ocupar el resto de la Palestina histórica, acá lo vemos, y no solo eso, sino ocupar la península del Sinaí. O sea, y eso ahí es lo que significa la debacle del nacionalismo árabe. Y es ahí donde en esa debacle lenta pero persistente del nacionalismo árabe empieza a crearse la semilla, ¿sí? ¿De qué? Del islamismo político radical. Cuestión que vamos a ver sobre el final de la clase, ¿sí? A esta guerra, que es la Guerra Fría regional, tiene su dimensión global a la vez. ¿Por qué? Porque como dijimos, Nasser va a contar con el apoyo de la Unión Soviética, y Estados Unidos se va a meter de lleno a apoyar de ahí en más a Israel, ¿sí? Antes era apoyado por Gran Bretaña y Francia, en la guerra del 49. Esto va a tener sus consecuencias a largo plazo también, que va a implicar no solo esta debacle del mundo árabe nacionalista, sino la aparición de otros actores dentro del mundo árabe, como van a ser las monarquías del Golfo, que ya vamos a ver. Hoffman avanza más allá, hablando también de otros conflictos, como es una serie de conflictos centrales, que ya va a pasar a ser lo que es el periodo que vamos a abrir de acá en más, ¿no? Nos falta, o sea, ya a partir de este momento estamos abriendo la última etapa de la materia, ¿sí? Que es justamente la etapa de la materia que aborda desde la crisis del 73 hasta nuestros días, ¿sí? Que es el mundo inmediatamente contemporáneo, nuestra contemporaneidad, que es el derrumbe de los nacionalismos, es el comienzo del derrumbe del segundo mundo, del mundo del bloque socialista, y es la avanzada neoliberal y la avanzada también centralmente de Estados Unidos, con las intervenciones militares, ¿no? Pero así todo va a sufrir en este periodo un golpe muy fuerte Estados Unidos, que va a ser la revolución
Islámica de Irán en 1979. ¿Sí? La Revolución Islámica de Irán va a abrir otra guerra fría en la región, que es la guerra fría entre el clero chiita de Irán, ¿sí? Frente a su vecino del otro lado del Golfo Pérsico, que es Arabia Saudita, que Arabia Saudita significa la Arabia de Saud. Saud es la casa gobernante, ¿sí? O sea, tiene un nombre propio, un país, es como la Argentina de López, sería una cosa así, o la casa de López, pero somos muchos los López, no viene como ejemplo, es muy malo, pero imagínense ustedes, ¿no? O sea, es una familia que gobierna un país central, que es el principal país productor de petróleo, a partir de un acuerdo que tiene principalmente con Gran Bretaña en los años 30 y luego lo va a continuar con Estados Unidos, que es la provisión privilegiada de petróleo a Estados Unidos. ¿Sí? Justamente lo que se da en los 70 es la crisis del petróleo de 1973. ¿Sí? En esa crisis del petróleo, lo que van a hacer los países productores de petróleo bajo el acuerdo de la OPEP, ¿no? Es aumentar el precio del petróleo. Y de ahí en más, justamente llegar a una nacionalización del petróleo también. O sea, cierran el grifo y en esta forma condicionan a los países industrializados, centralmente Estados Unidos y Europa, pero sobre todo también a Japón, que eran dependientes del petróleo importado, ¿sí? O del gas. Más que nada en esa época todavía del petróleo. Ahí empieza toda una reconversión del capitalismo que ya vamos a ver en la clase que va a dar Ezequiel. ¿A qué viene a cuenta esto en este momento? Es que justamente Arabia Saudita e Irán son dos países productores de petróleo de gran nivel, y lo que va a haber, y hoy vemos concretamente, o lo veíamos antes de la pandemia, era una disputa, ¿sí? Por el sobre el precio del petróleo, que tiene que ver con esta disputa regional que va a haber en estas dos cosmovisiones, dos ideas de entender el islamismo, y dos lugares, dos posiciones en el mapa regional y mundial, porque Irán claramente va a ser demonizado por Estados Unidos en su revolución islámica, y claramente Irán de los ayatollah lo que va a hacer es nacionalizar el petróleo y liberar y expulsar a las compañías petroleras, cuando justamente Arabia Saudita tiene en el petróleo y en los petrodólares su fuerte para poder garantizarse el monopolio y el dominio de esa casa real del Estado y de su influencia regional. Y esto va a ser lo que está detrás de bambalinas también de las otras guerras regionales que se van a vivir, que son las guerras del 91 centralmente. Antes está la guerra de entre Irak e Irán en el 80 al 88. Una forma de combatir a Estados Unidos al Irán es justamente la guerra de Saddam Hussein, ¿no? En ese momento amigo de Estados Unidos, que va a desangrar a los dos países y lo va a sumir en un largo parate y hasta inclusive atraso. Y luego cuando Saddam Hussein se torne malo, justamente el gran demonio, el diablo, es con la primera y segunda guerra del Golfo, que es Estados Unidos en el 91 y en el 2001. ¿Sí? Pero decíamos, ya es otro mundo estas guerras del Golfo, porque estamos hablando de un mundo sin la presencia de la Unión Soviética. Y esto en la clase y en el texto lo quiero resaltar, porque no está muy desarrollado en Hobsbawm, y es un quiebre, ¿sí? Es un quiebre, justamente el mundo, y para el tercer mundo, que ya no exista la bipolaridad, ¿sí? Estados Unidos se transforma a partir de los 90 en la única potencia hegemónica,
es la potencia no solo más fuerte, sino que a la vez no tiene ya competencia con otro poderío militar ante el colapso de la Unión Soviética, cosa que en el resto de la historia no había pasado ni para Estados Unidos ni para el anterior dominio global de Gran Bretaña. Y acá traigo a colación el texto, justamente otro texto de Hobsbawm, que es Primer y Tercer Mundo luego de la posguerra fría. En este texto, Hobsbawm resalta que el lugar a la vez de Estados Unidos, a diferencia de Gran Bretaña, es la de construir un imperio ideológico, la tentación de transformar todo el mundo a su imagen y semejanza, ¿no? Y lograr un control político e impulsar no solo sus intereses económicos, sino también su modelo de vida y sus intereses centralmente en lo que es la esfera y el dominio político, y por tanto la intervención militar, ¿no? Estados Unidos tiene un gran poder de intervención militar, que ya lo había ejercido sobre América Latina, lo conocemos bien, sino que ahora lo ejerce globalmente. A través de un sistema que no es el sistema colonial del imperialismo, sino un sistema de estados satélites, de estados acólitos, ¿no? Que le permiten una intervención encubierta o directamente una intervención directa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no reconoce soberanía. Estados Unidos durante la Guerra Fría justificaba su intervención con el peligro del comunismo, hoy lo hace con el peligro del islamismo o con la defensa de la democracia, o con la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Eufemismos que hacen justamente la necesidad de construir estabilidad, seguridad jurídica y otros eufemismos por el estilo para sus inversiones y centralmente para que no haya otras, en el mundo actual que se está construyendo, otras competencias como puede ser la competencia china, ¿sí? O la persistencia de los intereses soviéticos, más que soviéticos, rusos, perdón. Son conflictos a la vez los que lleva adelante Estados Unidos de baja intensidad, digamos, la intervención directa de Estados Unidos solo se da a través de aliados o esta intervención preventiva, y igualmente es un texto, prevengamos, antes de la invasión a Afganistán y las consecuencias desastrosas que va a tener la invasión a Afganistán por parte de Estados Unidos, ¿no? Pero en sí lo que se va a mantener un modelo, que es la intervención de fuerzas de alta movilidad, ¿sí? Intervención inmediata en cualquier parte del mundo, ¿no? Y esto es algo que se inaugura con las políticas en la invasión a Panamá, ¿sí? Y que luego se va a trasladar al resto del mundo, ¿no? E inclusive que es algo que no está mencionado en el texto, que son los mercenarios, ¿sí? O sea, Estados Unidos, ante el fracaso en la invasión en Irak, lo que dejó son ejércitos sin bandera, que son los ejércitos de las contratistas, ¿sí? Que se conocen. Pero, a diferencia de un mundo unipolar que podíamos esperar que existía el discurso del nuevo orden mundial, lo que tenemos no es un mundo sin guerra, sino tenemos, como vamos a ver ahora en un ratito, un mundo inclusive con más guerras, donde el poderío económico de Estados Unidos está reduciendo, ¿sí? Lo vemos inclusive en el discurso de Trump, mucho más proteccionista o aislacionista, pero sus ambiciones políticas, en la bravuconada de Trump volvemos, sigue persistiendo sus aspiración a dominio o una presencia global de sus intereses, ¿no? O sea, lo peligroso en Estados Unidos, a diferencia de lo que podía ser el dominio británico, es que no tiene tradición de contención ni conciencia de sus propios límites, ¿no? Pero sí vemos claramente que Estados Unidos, para mantener su dominio, necesita de aliados y de mantener esa estructura que habíamos mostrado en otra diapositiva, que es esta base mundial donde tiene sus ejércitos, ¿no? Depositados. Que eso le permite un alcance inmediato sobre el conjunto del globo. En momentos donde muchos de los estados que conformaban el tercer mundo están
en proceso de desintegración, o peligran, ¿no? O son estados fallidos, como es centralmente el caso africano, pero también el mismo México o el mismo Colombia por largo tiempo, donde justamente los estados no logran imponer su estabilidad o los nuevos estados no logran ningún tipo de estabilidad. Como es el caso, por ejemplo, del Estado libio. ¿Existe el Estado libio luego de la primavera árabe? ¿O el Estado de Irak existe? Bueno, voy a volver al texto anterior. Donde nos habla justamente de la creciente polarización entre norte y sur, ¿sí? Ya a partir de los 80, se va a vivir cada vez más profundamente este quiebre entre un norte cada vez más rico y un sur cada vez más pobre, algo que Quino ya había manifestado de muy temprano, pero a la vez esas diferencias polarizadas entre norte y sur se reproducen al interior del sur, ¿sí? Y en el sur tenemos esta diferencia que habíamos marcado entre una África subsahariana cada vez más pobre y algunos casos de mundos que en otra fase de desarrollo, estabilidad y avance productivo, ¿no? Un ejemplo de esto es los tigres asiáticos. Existe justamente esta particularidad. Nosotros hablamos de los tigres asiáticos y era el modelo en el discurso neoliberal de los 90, de ser los tigres asiáticos, de los tigres asiáticos, etc. Cuando vino la crisis de los tigres asiáticos, eran lo peor que podía haber, porque eran estados que dependían del Estado, o sea, eran economías que dependían del Estado, etc., ¿no? Pero acá, los tigres asiáticos, y este nombre llamativo de los gansos voladores, que son, los tigres asiáticos claramente es Corea, Taiwán, Hong Kong y Singapur, ¿no? Esos son los modelos. Luego lo va a seguir Tailandia, ¿sí? Malasia, y China, centralmente, ¿no? Eso van a ser los gansos voladores. Que junto con India, más actualmente Brasil y México, van a conformar, digamos, dentro del tercer mundo, el mundo industrializado, de industrialización rápida, de cierto éxito de industrialización y de, en este caso de estos que estamos hablando ahora, de avance y persistencia en el despegue. Pero no muchas veces se niega sus características, ¿no? De que esta industrialización reciente aparece como milagrosa sin tener ninguna base. Y la base es que la que acá detallo, digamos. Por un lado, las cuestiones internas, que son justamente regímenes autoritarios que reprimen, por ejemplo, procesos de sindicalización o conflicto social, una clase terrateniente pobre, digamos, o ausente, que no contrarresta la existencia de un Estado fuerte que a la vez tiene conexiones con los grupos empresarios que están conectados a nivel global, y esa conexión a nivel global le permite, centralmente conectados a nivel regional con Japón, con el apoyo de Estados Unidos, Japón que fue anteriormente el imperialismo regional y que los colonizó, ¿sí? Ahora es el Japón que mantiene esa relación de dependencia con niveles de inversión para poder mantener su propio desarrollo, sobre todo en los 60 y 70, hoy ya no, en la crisis que sufre Japón, y Estados Unidos, la fuerte nivel de inversión, sobre todo en Taiwán, Hong Kong y otros lugares, para Tailandia, por ejemplo, para contrarrestar al comunismo. Tengamos en cuenta no solo a China, sino centralmente la guerra de Vietnam, ¿sí? Que toda esta región era base de apoyo, ¿sí? Y eso es lo que le permitió justamente lograr, con una gigantesca tasa de
o sea, un muy bajo nivel de salarios, ¿sí? Sustituir, más que sustituir, es desarrollar manufacturas para importarlas a bajo costo, made in Taiwán, made in Hong Kong, ¿sí? Que es lo que fue destruyendo a partir de los 70 y 80 centralmente las industrias nacionales de nuestra América Latina y el resto del mundo, ¿no? Con productos de imitación en primer lugar y luego con otros productos de mejor calidad, que es el mismo proceso que siguió China a partir de las reformas neoliberales de los 80, ¿sí? De las reformas de Deng Xiaoping, que vamos a ver, son esas reformas que llevó adelante China y le van a permitir el desarrollo, reemplazando ahora a Japón en la inversión regional en estos países. Lo que estamos hablando acá es de algo que marca Hobsbawm, que es esta nueva división internacional del trabajo que se da a partir de los 70, que es un traslado de nichos de productivos y de producción industrial del primer mundo al tercer mundo. ¿Sí? Que eso es algo que va a desarrollar Ezequiel, que es que junto con investigación y desarrollo, I+D, transporte y comunicaciones, permite el desarrollo de esta región, ¿no? Y a la vez la desindustrialización y subdesarrollo de otra región, inclusive de la pobreza dentro de Estados Unidos, como es algo que marca sobre el final también Hobsbawm, ¿no? Y lo que tenemos acá estamos hablando del quiebre de un modelo de industrialización, que es el modelo que nosotros vivimos en desgracia, que es justamente el límite de la industrialización por sustitución de importaciones, que es el límite externo, el de divisas, pero ahora sí, a diferencia del mundo del sudeste asiático, con un sector primario, que es el proveedor de divisas, que no está de acuerdo, nosotros sí lo sabremos, de que no encaja en el modelo del control de divisas a favor de la industrialización, una industrialización que no llega a reemplazar, ¿sí? Que no llega a insertarse en el mercado mundial con un nivel competitivo y que sigue siendo dependiente de las importaciones y que a la vez no absorbió a la cantidad suficiente de mano de obra para poder alimentar y hacer crecer ese mercado interno, que era justamente a cual estaban destinados sus productos industrializados, y subsistiendo junto con ella un páramo de mundo de desempleo, o empleo informal o economía de subsistencia, ¿no? Que esto se va obviamente a duplicar y a multiplicar a partir de los 80. Cuando entra en juego, ¿qué cosa? Las deudas externas, ¿no? Y las políticas neoliberales. Voy a tratar de terminar la clase, así no nos seguimos atrasando, ¿sí? En total queda grabada. A partir de la crisis del petróleo, de 1973, lo que va a haber como una de las consecuencias es el gran desarrollo de créditos baratos a bajas tasas y casi sin control o sin políticas de control, ¿no? O sea, los petrodólares van a inundar el mercado y esos créditos van a ser tomados centralmente por los países latinoamericanos, pero también africanos, para algunos casos implementarlos en políticas de inversión de infraestructura y crear cierta base de desarrollo, pero en otros casos ser despilfarrado absolutamente, ¿no? Nosotros lo sabemos bien. Y eso va a ir creciendo a un nivel exorbitante en las deudas externas. Ahora bien, en un momento, esto lo va a explicar muy bien Ezequiel, a partir de los 80, la política neoliberal, Estados Unidos decide aumentar la tasa de interés para poder absorber ese dinero que estaba fluyendo a nivel mundial, y lo que eso hace justamente quebrar y provocar la crisis de deuda, ¿no? Porque se multiplican el nivel de refinanciación de la deuda, y eso es lo que va a llevar justamente a
lo que conocemos como las políticas de intervención del FMI a partir de los 80 y las políticas de privatización, ¿sí? Con el consenso, el famoso consenso de Washington como condición para la refinanciación de la deuda externa, ¿sí? Tuvimos un primer consenso de Washington y luego tuvimos un segundo, que es el consenso extendido de Washington, que ya va a un nivel mayor de reformas, que todavía justamente es el marco de condicionamiento de lo que vivimos, que es la maldita deuda del FMI, ¿sí? Voy a avanzar así no me atraso. Esto lo que hace es crear aún mayor mundo de desigualdad, donde directamente hay zonas del mundo, dice Hogan, y nosotros la podemos ver, que están olvidadas, que ya no tienen interés para la economía mundial. Por ejemplo, la deuda externa conjunta de todos los países africanos, si la dejan de pagar hoy, a diferencia de lo que podía hacer si dejaba de pagar en la época de Alfonsín, Argentina, Brasil y México, que existió la posibilidad de que dejen de pagar, o Perú, ¿no?, que proponía dejar de pagar, si hubieran seguido esa política, ponían en crisis al sistema mundial. Bueno, si África hoy deja de pagar su deuda externa, una sonrisa le saca al sistema bancario mundial porque no lo afecta, digamos, pero sí afecta terriblemente el desarrollo de esos países. Y eso es lo que vemos también en otra consecuencia, de que en este mundo, sin la Unión Soviética, sin alternativa socialista, el único destino de posibilidad de mejora sea la inmigración, ¿sí? La inmigración, que es la inmigración negra a Europa, haciendo ese recorrido donde dejan la vida miles, no solo en las pateras cruzando el Mediterráneo, sino también en el Sahara, que a la vez son víctimas del tráfico de personas, etcétera, etcétera, pero también el movimiento migratorio del sur americano al norte, con esa, no sé si recuerdan ustedes las imágenes en el verano, las miles de personas que habían salido de Centroamérica huyendo no de las guerras, porque no hay guerras en Centroamérica ya, pero sí lo que hay justamente las bandas narcotraficantes, las bandas de todo tipo que asolan a la población, bueno, huyendo y cruzando México, el México ya de Obrador, y de ahí viene también el famoso muro de Trump, ¿no?, que quieren construir. Bueno, todas esas migraciones como una característica de nuestra inmediata contemporaneidad, que a la vez alimentan otro elemento de nuestra contemporaneidad, que lo vimos ya en clase, que es la xenofobia, el racismo del primer mundo, ¿no? O justamente Trump, justamente el neonazismo, ¿no? Los neonazis, todas las películas dinamarquesas y series donde aparecen tantos nazis, que tiene que ver justamente con esta reacción, ¿no?, a este mundo, en transformación, en movimiento, ya no movimiento de conflictos revolucionarios, sino en otro tipo de movimiento, que son las migraciones y las guerras, ¿no? Algo que tiene importancia en el texto de Béjar, que lo remarco, son las transformaciones de las guerras a partir de la posguerra fría. No es que durante la Guerra Fría no existieron guerras, sino había un alto nivel, o estaba en el foco del conflicto, las guerras entre estados. Hoy ya las guerras no son entre estados, ¿sí? Ahora tenemos una que es entre Armenia y Azerbaiyán, pero en sí esa guerra es producto de la descolonización, también es producto de conflictos étnicos, que son una de las razones centrales en las causas de las guerras hoy en día, pero tenemos como razón central de las guerras internas, ¿sí? A partir de los 90. 118 guerras a partir de los 90 en el mundo. Un nivel gigantesco que no se repitió en otro momento en la historia, de diferentes tipos y razones, ¿sí? Pero en sí son todas guerras regionales que tienen poco nivel o envergadura internacional, ¿sí?, pero que obviamente implican
lo vemos, por ejemplo, en la guerra civil siria, implican a otras potencias. Tuvo la intervención de Estados Unidos, tuvo la intervención de Rusia, ¿no? Tuvo los votos en la ONU de todo el Consejo de Seguridad, ¿no? En Libia ni hablar, etcétera, etcétera. Pero en sí tenemos todas estas guerras llamadas de baja intensidad, guerras que son étnicas o plurinacionales o multinacionales, ¿no? En muchos aspectos, que otra de las características también implican a ejércitos que no tienen necesariamente un vínculo exclusivamente nacional. Pensemos en Afganistán, ¿no? ¿Quiénes estaban los combatientes ahí? No eran solo los talibanes, sino también el ejército pakistaní o fuerzas regionales. Pensemos en el ISIS, que sus fuerzas están integradas no por sirios o por Egipto o por iraquíes, sino por británicos o franceses, ¿no? O sea, no tiene un carácter nacional esas guerras exclusivamente, donde entra obviamente la cuestión del islamismo radical, pero hay otras guerras donde claramente tiene que ver con una privatización del conflicto, con guerras que están motivadas y se mantienen. Otra de las características de esta guerra es la persistencia, que tienen que ver con recursos, guerras por apropiarse de recursos, ¿no? Guerras que a la vez aumentan la pobreza, ¿no? Que tiene mucha de su causa justamente alimentar estos ejércitos en base a un reclutamiento que lo único que te permite es sobrevivir y comer, ¿sí? Participar de una guerra no por una creencia, sino es por una necesidad, pero otras guerras que sí, que a la vez al alimentarse entran en una vorágine, en un creciente de odio, de enfrentamiento étnico, religioso, cultural, etcétera. Lo vemos claramente en el genocidio ruandés, que no fue en ese momento de genocidio, sino tiene su origen antes, pero que lo conocimos justamente porque se llega a ese nivel de paroxismo de masacre que no tenía alcance anteriormente, o estaba naturalizado, ¿sí? Se entiende muchas veces, se deja al olvido a África, entre otras razones, porque se naturaliza que, bueno, nada, nacieron para matarse, ¿no? Se entiende como guerras naturales. Cuando muchas veces lo que está detrás es, como dijimos, la explotación o el comercio ilegal, ¿no? Lo que es importante que dice Béjar es que hay que abandonar las simplificaciones, justamente de naturalizar, por ejemplo, estas guerras, y comprenderlas que existe una multiplicidad de causas, de conflictos, de herencias históricas, ¿no? Y lo que hay que entender es no solo qué provocó la última mecha del incendio, ¿no? Donde está la mecha del último incendio, sino por qué el pasto está seco ya desde antes, que permite la rápida propagación de ese incendio. Entonces lo que vemos también es justamente la discusión sobre la modernidad, una modernidad que lo inundó todo, pero que no llegó a todos y no benefició a todos, sino que tiene que ver con esta débil integración del mundo, ¿sí? No solo a nivel económico, sino también en esta cuestión de integración en expectativas, ¿no? O sea, hay un mundo que vive bajo una economía informal, ¿sí? Comerciantes y trabajadores absolutamente precarizados. Por fuera del Estado, porque a la vez el Estado ya no busca integrarlos, ya los da como un hecho de que no va a existir esa integración, o los persigue, ¿no? O si existe esa integración, por ejemplo, tenemos un comercio absolutamente ilegal, como es el comercio del narcotráfico, pero a la vez mueve millones que son parte de la economía formal. Entonces, hay una relación profunda, o es más, digamos, hay una búsqueda de radicalización o control de esa producción, y hay golpes de Estado, ¿no? O hay invasiones que no permiten esa
radicalización del comercio ilegal. Y sobre todo a partir del colapso de los países comunistas, que por un momento vivieron una cápsula temporal, hay una integración de esos países a la economía mundial, pero bajo formas no de la modernización capitalista, sino a través de, centralmente, grandes magnates que en sí son a la vez grandes mafiosos que controlan resortes centrales de la economía y a la vez sustentan gobiernos que en su mayoría son prácticamente gobiernos dictatoriales. ¿Sí? Y esto nos habla muy lúgubremente Hobsbawm del fin de la comunidad, ¿no? Del fin de la esperanza, el fin de un mundo que sigue siendo cambiante, pero en forma cada vez más inflamable, un mundo que a la vez alienta la polarización, la justifica y no existe contrapeso para ello. Bueno, quedaban más cosas para charlar. Ahí la veo a Jonah. Hubo 2 intervenciones en el chat. Gastón, se me viene a la cabeza Paulo Freire con la alfabetización. Me hubiera gustado saber en qué momento lo escribiste, Gastón, como para seguirte. Seguramente, no sé si con el campesinado o ahora. En principio, Lo perdón. escribió con el campesinado, sí. Ah, bien. A ver, hay varias cosas que quedaron afuera de los textos, pero si quieren las explayamos. O me cuentan cómo va Argentina, que ni sé de... Ah, será, bueno. Estas clases son las clases que tenemos interés nosotros en incorporar lo que es el mundo extraeuropeo o extraoccidental, digamos, ¿no? Que es donde está centrado más o menos la materia. Claramente queda corto, se nota, hay mucha carga, muchos temas. Desarrollar toda la crisis del África negra es bastante. Ahí hay otra intervención. Con las persistencias de las guerras, o por ejemplo la victoria contra el apartheid, que es muy interesante. Ahí como otro elemento de la Guerra Fría se pone en cuestión, que es la intervención en Angola de 2 bandos, ¿no? Claramente Che Guevara interviniendo en Angola y la Sudáfrica del apartheid interviniendo también entre 2 bandos enfrentados. Lo llamativo es, por un lado, que es muchas veces se habla de Grande Mandela, y sí, la verdad, Grande Mandela que pudo resistir tantos años en prisión, el movimiento nacional africano contra el apartheid, pero no se entiende la caída del apartheid sin la derrota del ejército sudafricano en Angola, gracias a la intervención cubana y también al apoyo soviético, ¿no? O sea, eso se desconoce, muchas veces se pasa por alto. Pero tampoco se dice nada de que luego de la caída del muro de Berlín, el gobierno de Angola se pasó rápidamente al bando neoliberal de Estados Unidos y listo. O sea, pobre el Che si viviera, ¿no? Bueno, en la clase que viene vamos a ver el fin del comunismo. Para tantos que tienen miedo hoy de la presencia del comunismo, el muro se cayó y desapareció el comunismo. Bueno, vamos a explicar por qué ese socialismo real entró en debacle y cayó, y vamos a meternos un poquito en nuestra intención de ir cada vez más a lo contemporáneo con la presentación de los compañeros y de Ezequiel de 2 textos que hablan de Putin. Así que
vamos a tratar de hacer una presentación por mi parte breve del texto de Hobsbawm y de la Guarda, y dejar espacio a las presentaciones. Bueno, gracias por bancarme, y cualquier duda, consulta a los chats, ¿sí? Los mails. Cuídense. Chao, cuídense. Me dormiste acá el Hasta luego. nene, Gaby. Oh, Sí. qué embole. Bueno, pobre. Abrazo. Cuídense. Chao, abrazos, Chao. saludos.